Elena sostenía su último pan con manos temblorosas. Si lo entregaba, mañana no tendría cómo abrir la panadería. Si no lo hacía, un anciano continuaría con hambre bajo la lluvia. En esa encrucijada de miedo y compasión, ella descubrió un secreto que muchos olvidan: la abundancia no se activa cuando guardas, sino cuando te atreves a dar. Dios siempre multiplica lo que nace del corazón. Antes de sumergirnos en esta historia, si crees que los pequeños actos de fe pueden mover montañas, considera compartir este mensaje. Al hacerlo, como una semilla de fe, ayudas a que esta luz llegue a quien más la necesita. Que la paz de Dios te acompañe durante este relato. La panadería, llamada El Buen Trigo, siempre abría sus puertas antes del amanecer. Era una construcción añeja, con paredes de un color crema desgastado por los años y un letrero de madera que se mecía con cada soplo del alba. Las ventanas, aunque pequeñas, dejaban escapar un aroma dulce y tibio que viajaba por la calle como una invitación silenciosa. Quien pasaba cerca reconocía ese olor a pan recién hecho y algo más, algo difícil de explicar, como si el lugar guardara un tipo de esperanza cálida que no se encontraba en ningún otro comercio del pueblo. Elena llegaba todos los días muy temprano, cuando la noche todavía cubría las calles. Encendía el horno de leña con movimientos que ya eran parte de su cuerpo. Amasaba en silencio, dejando que la masa respirara bajo sus manos, que se hundían y se levantaban con la misma paciencia de quien conversa con algo vivo. Porque para ella, la masa siempre parecía tener un pulso propio, lento, con una calma que le recordaba que las cosas importantes crecen donde nadie las ve. Las palomas aparecían puntualmente unos minutos antes del alba. Se posaban frente a la puerta, esperando las migajas que siempre sobraban sobre la mesa. Elena decía que eran sus clientas más fieles y, aunque la gente del pueblo sonreía, ella realmente sentía cariño por esa rutina. Verlas picotear las migas le daba una sensación de sencilla alegría. El día avanzaba siempre igual. Pasaban vecinos humildes, la señora Teresa para comprar el pan para sus nietos, don Emilio, que siempre pedía el pan más doradito, y un par de niños de la escuela que a veces entraban solo para oler y seguir corriendo entre risas. Algunos días, cuando las ventas iban mal, Elena les regalaba medio pan, diciendo que era porque el horno había trabajado generoso. Y ellos aceptaban, sin saber que detrás de cada pan regalado había un ajuste que Elena hacía mentalmente, una cuenta que no cerraría, una deuda que tendría que aplazar. Elena vivía sola. Su esposo había fallecido varios años atrás, dejándole la panadería como única herencia y responsabilidad. Con el tiempo, el negocio se había vuelto más difícil de mantener. Las grandes tiendas del centro ofrecían pan más barato y la gente, aunque fiel en el cariño, no siempre podía pagar el precio de un pan hecho a mano. Las ventas caían, las facturas subían y la vida se tornaba cada día más estrecha. La cuenta de la luz llevaba 2 avisos de retraso. El proveedor de harina, don Pedro, ya le había advertido que no podría seguir fiándole por mucho tiempo. Y el horno, aunque resistente, algunos días hacía ruidos que la preocupaban. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los tejados, Elena se quedó mirando el saco de harina arrinconado en la pared. Lo abrió. No quedaba mucho. Una fina capa cubría el fondo, apenas lo suficiente para preparar unos pocos panes más. Se apoyó en la mesa y respiró hondo. La misma pregunta volvía cada día más insistente: si sigo regalando el pan, ¿qué voy a vender mañana? Era una pregunta que no hablaba solo de pan, hablaba de su vida, de su manera de ser, de esa parte de ella que no sabía cerrar la mano, incluso cuando la realidad le gritaba que debía hacerlo. Mientras pensaba en esto, oyó un golpecito suave en la puerta. Era tan tenue que pensó haberlo imaginado, pero enseguida oyó otro. Cuando abrió,
la escena la dejó helada. Un anciano estaba allí, temblando bajo un abrigo empapado. Sus manos huesudas y frías apretaban su propio pecho, como si eso pudiera darle calor. A su lado, un perro callejero, flaco y mojado, con la cola entre las patas, la miraba con un brillo humilde en los ojos, como esperando permiso para acercarse. «Buenas tardes», dijo el anciano con la voz quebrada. «¿Le queda un pan?» Elena miró la bandeja. Solo quedaba uno, el último, el que pensaba guardar para la mañana siguiente para tener algo que ofrecer cuando encendiera el horno. Sin ese pan, no habría masa madre. Sin masa, no habría pan, y sin pan, no habría venta. La garganta se le apretó. Miró el saco casi vacío, miró el horno apagándose y luego volvió a mirar al anciano. Había algo en sus ojos que no pedía lástima, pedía humanidad. «No tengo dinero para pagarle», susurró el hombre, bajando la mirada. Elena sintió un vuelco en el pecho, no porque el hombre no pudiera pagar, sino por la dignidad en su tono. Acarició la superficie tibia del pan, lo tomó entre sus manos y se lo entregó. El anciano lo recibió como quien recibe algo sagrado. Agradeció en un murmullo que pareció una oración. Luego, antes de irse, tomó un pedacito del pan, lo partió entre sus dedos y lo dejó caer al suelo para las palomas que siempre rondaban cerca. Cuando Elena cerró la puerta, el silencio de la panadería pareció más pesado que de costumbre. No quedaba pan, no quedaba harina y tampoco quedaba la certeza de poder abrir mañana. Apoyó la espalda en la puerta y dejó que el cansancio la invadiera. Sabía que había entregado aquel pan no por imprudencia, sino porque su corazón no podía hacer otra cosa. Aunque el miedo continuaba allí, como una sombra que se alarga, también había una luz tenue, casi imperceptible, en algún rincón de su pecho. Una sensación que le decía sin palabras, a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo que aún no entendemos. Con esa mezcla de temor y esperanza, cerró la panadería. No sabía cómo pagaría la harina, no sabía cómo encendería el horno mañana, pero sabía que había hecho lo correcto. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño acto acababa de mover algo en el cielo. A la mañana siguiente, Elena abrió el buen trigo antes del amanecer. Caminó directamente hacia el cuenco donde la noche anterior había dejado un resto de masa, preparada para la escasez. Pero cuando levantó el paño, tuvo que contener la respiración. La masa había crecido más de lo normal. Tenía burbujas vivas, una suavidad de nube, un olor a promesa recién hecha. «¿Cómo?», susurró, y metió los dedos en la harina con el respeto con que se toca algo sagrado. Aquello había sido un milagro silencioso. Elena sonrió y, mientras formaba los primeros panes, pensó, lo que se entrega de corazón siempre vuelve, aunque no entiendas cómo. Quizás el horno se encendió con un suspiro grave. La primera hornada salió con su color de tarde dorada. Afuera, las palomas recogían migajas como si cuidaran de un secreto. Antes de las 7, entró una mujer empapada por la lluvia con 2 niños aferrados a su falda. Traían ese frío que no solo moja la ropa, sino que se mete en los huesos y en la mirada. «Disculpe, ¿cuánto cuesta un pan?», preguntó ella. Elena hizo la cuenta mental de lo que debía, de lo que faltaba, de lo que sobraba, que era nada, pero vio a los niños con sus dedos estirados hacia el olor. Partió un pan tibio y lo puso en una bolsa. «Llévenselo así», dijo. «Caliente sabe a abrazo, y tomen este café. No es mucho, pero alivia». La mujer buscó monedas en su bolsillo, encontró 2 y las dejó, avergonzada por la escasez. Elena sonrió, las apartó con suavidad y añadió otra mitad de pan. «A veces el hambre no está en el estómago», dijo. «Está en el alma, y un poco de pan reparte paz».
La noticia corrió como corren las cosas que tienen verdad y rumor mezclados, que la panadera estaba regalando el pan, que iba a la quiebra, que nadie aguanta así, que Dios proveerá. Algunos vecinos la miraban con ternura, otros con el ceño fruncido de quien ha aprendido a sobrevivir apretando los dientes. Elena, te vas a quedar sin nada, le dijo doña Josefina, que había visto muchas crisis y pocas caridades. A veces, quedarse sin lo que sobra es la manera de recuperar lo que falta, respondió Elena, sin ironía. Y entonces, la tarde trajo regalos extraños. Una señora de manos agrietadas por el agua dejó una docena de huevos sobre el mostrador. No tengo para pagarle el pan de la mañana, pero mis gallinas se portaron bien hoy. Un niño apareció con una manzana roja y brillante. Es para usted, por el café que le dio a mi mamá, explicó tímido. Un joven compró 2 panes y cuando Elena fue a darle el cambio, él negó con la cabeza. Déjelo para alguien que llegue con hambre, pidió. Alguien hizo eso por mí hace un tiempo. Hoy me toca a mí seguir la rueda. Elena guardó el dinero en un frasco pequeño al lado de la caja y anotó a lápiz, para quien lo necesite. No era contadora de favores, era administradora de migajas que, sin saber cómo, alimentaban historias. Cuando alguien enciende una vela, otra persona se atreve a encender la suya. Y así, la penumbra del miedo se hizo menos densa. La panadería no se hizo rica. De repente, se volvió luminosa, que es otra forma de abundancia. Al día siguiente, llegó don Pedro, el proveedor, con el ceño fruncido de quien suma, resta y no le cierran las cuentas. Elena, vengo por lo atrasado, dijo. Elena tragó saliva. No puedo ahora, don Pedro, aún no lo he conseguido, confesó. Pero el horno no se apaga, y yo tampoco. Si me corta el crédito, cierro. El hombre la miró, luego miró el interior, la estantería con panes humildes, la niña que esperaba su turno. Sus ojos se ablandaron ligeramente. No puedo darte más que un saco, dijo, y bajó la voz. Cuando yo era pequeño, alguien le regaló pan a mi madre. No lo he olvidado. Toma. El saco era más pequeño de lo habitual, pero Elena lo abrazó como se abraza a un hijo dormido. El cielo cambió de humor y una lluvia insistente se instaló sobre el pueblo. Las ventas cayeron. El viejo horno empezó a fallar. Elena lo cuidaba, le hablaba como a un amigo cansado. Aguanta un poco más, susurraba. Y siguió regalando. No siempre un pan entero, a veces rebanadas. Mejor varios con algo, que uno con mucho. Una tarde, la lluvia arreció con furia de tambor. El viento empujó la puerta y la campanilla sonó como una alarma. Elena contó sus panes. Quedaban pocos. Miró el saco de harina, casi nada. Miró el cielo, un gris pesado. Respiró. Toda luz atraviesa su propia tormenta antes de brillar, se dijo en voz baja. Las críticas volvieron, más ácidas. Te lo dijimos, la caridad no paga las cuentas, le espetó un vecino. Elena no discutió. Cuando no sabía cómo defenderse, hacía pan. Era su forma de orar con las manos. Esa noche, ya casi sin clientes, entró el mismo perro callejero que había acompañado al anciano el primer día. Se acurrucó junto al calor residual del horno. Elena le ofreció un pedazo de pan duro. Tú también entiendes, le dijo, que el calor no se negocia. Antes de irse, dejó en el mostrador un pan envuelto con una nota, para quien llegue primero y lo necesite. Era su forma de decirle al día que vendría, aquí te espero, con las manos abiertas. Esa noche, una tormenta como nunca antes azotó el pueblo. En su cuarto, Elena rezó con pocas palabras y mucho silencio,
Señor, yo hago el pan, tú haces el resto. Al amanecer, abrió la panadería y un torrente de agua corría por la alcantarilla. Levantó el paño de la masa y, otra vez, contra toda lógica, había crecido un poco más de lo esperado. No era abundancia de feria, era suficiencia de altar. A media mañana, vio acercarse un paraguas negro, firme y caro. Entró un hombre con un abrigo oscuro. Sacó de su bolsillo el pan que ella había dejado envuelto. Hace un tiempo, dijo él, pasé por aquí sin nada en los bolsillos. Alguien dejó un pan para mí. Elena lo observó. Hoy vuelvo, añadió el hombre, para encender la vela que alguien encendió por mí. Y dejó sobre el mostrador un sobre grueso, sellado, que pesaba como pesan las respuestas. Elena apoyó la mano sobre él y, por primera vez en muchos días, sintió que la tormenta no solo estaba terminando afuera, sino también por dentro. La noche siguiente, la tormenta volvió con una furia que el pueblo no recordaba. Las goteras comenzaron a dibujar líneas oscuras en el techo de la panadería. Elena abrió el saco de harina y, esta vez, no hubo sorpresa. Estaba vacío. Miró la mesa, el horno apagado, y sintió por primera vez que la panadería podía morir esa noche. Lloró, un llanto contenido por tanto tiempo. Y en ese silencio, una verdad la atravesó: a veces, Dios te deja en la oscuridad para que descubras qué luz llevas dentro. Al amanecer, empujó la puerta sin energía. Era la primera vez en años que el buen trigo abría sin un solo pan. Se sentó tras el mostrador, vacía. La campanilla sonó. Era el hombre del sobre, pero ya no parecía el mismo. Buenos días, dijo. No vengo por pan, vengo por algo más importante. Elena lo miró confundida. Usted me dio pan un día en que nadie quiso verme, dijo él con voz firme. Estaba en mi peor momento, sucio, derrotado. Usted no me preguntó nada, solo me dio de comer. Elena lo entendió de repente. Era él. El anciano. Pero ya no era un anciano. Era un hombre fuerte, de rostro limpio. Aquel día no estaba enfermo, estaba arruinado. Esto no es un pago, aclaró, señalando el sobre que había dejado el día anterior. Es gratitud. Usted me recordó que aún existe gente que da sin esperar nada. Elena abrió el sobre. Dentro, había dinero suficiente para pagar todas sus deudas, la luz, la harina, la reparación del horno y hasta un poco más. No era una fortuna para presumir, sino una provisión exacta, medida con la delicadeza de quien entiende la necesidad ajena. Los días siguientes parecieron escritos con otra tinta. Elena compró una amasadora nueva, mandó arreglar el techo y pidió 2 sacos de harina en vez de 1. Cambió el letrero de la entrada por uno de madera clara con letras sencillas: pan para el alma y para el cuerpo. Porque ahora sabía que su panadería no era solo un negocio, era una extensión de su corazón. La noticia se esparció, y la gente empezó a ver la panadería con otros ojos. Una mujer comenzó a dejar cada mañana un termo de té caliente para Elena. Un adolescente se ofreció a pintar la fachada sin cobrar. Un abuelo dejó una cesta de dulces caseros para los niños que llegaran con hambre. Poco a poco, el buen trigo se transformó en un refugio comunitario, un lugar donde cada uno daba lo que tenía: tiempo, manos, una fruta, una historia. Mientras sus manos se hundían en la masa suave, Elena comprendió algo profundo. La verdadera abundancia no se reconoce por lo que entra, sino por lo que permanece después de dar. Porque lo que se entrega con temor se pierde, pero lo que se entrega con amor se convierte en raíz. Entendió que Dios no multiplica para llenar despensas, sino para ensanchar corazones. Y que la vida no recompensa a quien acumula,
sino a quien confía lo suficiente para compartir, incluso cuando siente que no tiene. El buen trigo volvió a levantarse, no porque llegara un gran milagro, sino porque Elena se atrevió a ser fiel en lo pequeño. Y cuando un corazón es fiel en lo pequeño, el cielo siempre encuentra una manera de multiplicarlo. Hemos llegado al final de esta historia. Si ha tocado tu corazón, si te ha dejado una enseñanza o ha encendido un rayo de esperanza en medio de tus propios días nublados, te invito a que te suscribas y nos acompañes. Deja tu comentario y cuéntanos qué parte habló más a tu alma. Cada palabra que compartes es una migaja de pan que ayuda a que este mensaje llegue a alguien que hoy necesita un poco de luz. Gracias por estar aquí, y que Dios multiplique en tu vida todo lo que das de corazón.